hay que hablar de lo que pasó con el concierto de BTS en el Estadio Nacional de Chile, porque esto no fue solo un simple les cancelaron el estadio y ya, sino un problema mucho más grande que terminó explotando por la magnitud del show que se quería hacer, por cómo se manejó todo y por el impacto que tuvo en ARMY. Todo comenzó cuando se confirmó que el Instituto Nacional del Deporte, el INDE, rechazó la realización del concierto de BTS en el Estadio Nacional, una noticia que obviamente desató enojo e indignación entre los fans. Pero lo más importante es entender por qué pasó y por qué esta historia terminó siendo tan polémica. Según la información que se conoció, el gran problema fue el tipo de escenario que DG Medios quería montar para el concierto. No era una tarima común, sino un escenario circular de 360 grados que iba en el centro de la cancha y cubría prácticamente todo el campo. O sea, un montaje enorme, pensado para un show a gran escala como el de BTS. El problema es que esa estructura implicaba una carga de más de 600 toneladas sobre el césped del Estadio Nacional, algo que, según las autoridades, el recinto nunca ha soportado. Y ahí está el punto clave. No era solo prestar el estadio para un concierto, sino aceptar una instalación con un peso y una intervención muchísimo mayor a la de un show normal. A eso se sumó otro problema importante: el tiempo que iba a requerir montar y desmontar esa estructura. Según explicó el gobierno, un escenario de ese tamaño no solo afectaba a la cancha por el peso, sino que obligaba a cerrar el estadio por un periodo largo. Y eso complicaba otros eventos que ya estaban programados para octubre, como actividades relacionadas con la Teletón y un partido de la selección chilena. Entonces, desde la mirada del IND, el tema no era únicamente BTS, sino el impacto que este concierto podía tener sobre todo el calendario del principal recinto deportivo del país. La ministra Natalia Ducó explicó que el césped del Estadio Nacional nunca ha soportado una carga así, y que al tratarse de un escenario instalado en el centro del campo con visión de 360 grados, el efecto sobre la cancha era mucho más fuerte que el de otros conciertos. O sea, aquí no se trataba de una negativa, porque sí, sino de una decisión basada en la magnitud técnica del show. Y eso cambia bastante la conversación, porque no es lo mismo decir no quisieron darle el estadio a BTS que decir el estadio no podía asumir un montaje de estas características sin afectar su cancha y sus otros eventos. Pero aquí viene una de las partes más polémicas de toda la historia: la venta de entradas. Según la ministra, el INDE nunca había confirmado oficialmente las fechas mediante los decretos correspondientes. Y aún así, la productora avanzó con la venta. Eso fue lo que hizo explotar todavía más la indignación, porque al final quienes terminan pagando las consecuencias son los fans, que compran sus entradas, hacen planes, gastan dinero y después se encuentran con que el recinto todavía no estaba asegurado como correspondía. Y aunque desde el ministerio se intentó marcar distancia con la productora, también salió a la luz que sí hubo reuniones entre DG Medios y la ministra. De hecho, según el registro de la ley del lobby, en marzo de 2026, hubo una reunión oficial donde se habló del Estadio Nacional, de su disponibilidad para conciertos y de medidas para mitigar el impacto de este tipo de eventos. Eso hace que mucha gente se pregunte por qué, si ya se sabía que había exigencias técnicas tan grandes y que faltaban confirmaciones oficiales, se avanzó lo suficiente como para vender entradas y generar toda esta expectativa en ARMY.
Y es justamente ahí donde este tema deja de ser solo una discusión técnica sobre el césped o el peso del escenario, y pasa a convertirse también en un problema de gestión y de responsabilidad con el público. Porque una cosa es que un concierto se complique por un imprevisto de último minuto, y otra muy distinta es que existan dudas importantes sobre la viabilidad del recinto, mientras ya hay miles de personas comprando entradas, organizando viajes, reservando hospedaje y moviendo dinero por un evento que todavía no estaba completamente asegurado. Eso es lo que hizo que la molestia creciera tanto, porque la sensación que quedó fue que los fans fueron los últimos en enterarse de que había un problema serio detrás. Además, no hay que olvidar que cuando se habla de BTS, no se está hablando de cualquier concierto, sino de un evento que moviliza a un fandom enorme, con personas que no solo viajan desde distintas ciudades de Chile, sino incluso desde otros países. Para muchos fans, esto no era simplemente si se cancela voy a otro, porque detrás hay ahorros, planificación, permisos en el trabajo o estudios, y una ilusión enorme puesta en ver a un grupo como BTS. Por eso la reacción fue tan fuerte, porque más allá del rechazo del estadio, lo que indignó fue la forma en que todo se manejó. Y al final, entre el escenario de 360 grados, las más de 600 toneladas sobre el césped, la coincidencia con otros eventos importantes y la venta de entradas sin una confirmación definitiva, todo terminó convirtiéndose en una tormenta perfecta, donde, como casi siempre, quienes quedaron en medio del caos fueron los fans. El presidente de SCD cuestiona la decisión sobre BTS en Chile. Esto demuestra una gran falta de visión. Rodrigo Osorio, Don Rorro, criticó la incertidumbre en torno a los conciertos del grupo surcoreano y advirtió que la situación afecta a la industria musical, la economía y la imagen internacional de Chile. El presidente de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, Rodrigo Osorio, conocido como Don Rorro, criticó duramente la polémica generada por la negativa del Instituto Nacional del Deporte, IN, a permitir el uso del Estadio Nacional para los conciertos de BTS, afirmando que esta decisión demuestra una falta de visión en relación con el valor de la industria cultural. Esta decisión demuestra una vez más una gran falta de visión en relación con lo que representa la industria de la cultura y el entretenimiento, y en particular la industria musical, afirmó el directivo. Osorio señaló que la cancelación del permiso a pocos meses de los conciertos, que estaban completamente agotados, demuestra la falta de conocimiento de la complejidad que implica organizar eventos de esta magnitud. El presidente de SCD advirtió que las consecuencias van más allá de los fans, ya que afectan directamente a la economía y la imagen del país. La falta de seriedad en relación con la cultura no solo perjudica a la economía y a la industria del entretenimiento, sino también a la imagen del país, porque da la sensación de improvisación y de desconocimiento de lo que significa la música para la sociedad, afirmó. Sus declaraciones se hicieron en medio de la búsqueda de una sede alternativa para los conciertos de BTS. En este contexto, el presidente de Blanco y Negro, organización deportiva chilena, Aníbal Mosa, confirmó que el Estadio Monumental se ofreció a la empresa productora para mantener los espectáculos programados para octubre, después de que el INNI descartara el uso del Estadio Nacional. Para finalizar, Osorio hizo un llamado a replantear el enfoque de Chile en relación con el desarrollo cultural.